Otra sorprendente jornada en la primera división del fútbol español ha concluido y nos deja un Real Madrid que se deja puntos pero sigue líder, un Fútbol Club Barcelona que se reafirma como gran perseguidor y un Athletic Club que por ahora mantiene la ilusión de que puede levantarse a través de sus grandes referentes. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar todos estos y muchos más de los grandes duelos que nos dejó la jornada número 12 de la Liga. Otra jornada de gran ilusión en el fútbol español concluye y con ello para nosotros llega la oportunidad de seguir destacando a sus grandes protagonistas, aquellos que hicieron la diferencia y aquellos que pudieron llegar a lograr estos 3 puntos a través de un último marcaje, un último remate y este último impulso para lograr algo más. Como siempre, este análisis se centrará en poder llegar a analizar los grandes momentos de la jornada a través de los equipos y de sus protagonistas. Por ello, antes de comenzar, como siempre, nos gustaría invitarles a que pudieran llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de análisis o formato les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo representa mucho también para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, comenzaríamos destacando lo mejor de la jornada, dándole un rápido vistazo a los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando con el duelo apertura, el duelo entre Elche Club de Fútbol y la Real Sociedad, enfrentamiento que culminó 1-1. Más adelante, Girona 1, Deportivo Alavés 0, Sevilla 1, Club Atlético Osasuna 0. Además de ello, más adelante, Atlético de Madrid 3, Levante Unión Deportiva 1, Real Club Deportivo Español 0, Villarreal 2. Además, también para la zona ya de finalización encontraríamos a Athletic Club 1, Real Oviedo 0. Además, Rayo Vallecano 0, Real Madrid 0, Valencia Club de Fútbol 1, Real Betis Balompié 1, Real Club Deportivo Mallorca 1, Getafe 0. Y el duelo que culminó la jornada fue el duelo entre Celta y Fútbol Club Barcelona, enfrentamiento que culminó 2-4. Con ello, la clasificación de la primera división del fútbol español se mantiene con Real Oviedo, Levante Unión Deportiva y Girona en posiciones de peligro. Además de ello, cerca de estos, Club Atlético Osasuna y Valencia. En zona de media tabla, equipos como Elche Club de Fútbol y además de ello, Celta y Rayo Vallecano. Y pendiente a engancharse, la Real Sociedad. Además de ello, en zona alta de la clasificación encontramos séptimo a Athletic Club, 17 puntos. Sexto, Real Club Deportivo Español. En las primeras 4 plazas encontramos a Atlético de Madrid con 25 puntos. También interesante ya que se mantiene cerca de Villarreal con 26. Tercero en la clasificación. Segundo, por ahora, máximo perseguidor de cara a la pelea por el título, Fútbol Club Barcelona con 29 puntos. Además de ello, 28 puntos. Además de ello, también un margen de solo 3 puntos de diferencia de Real Madrid, que a pesar de dejarse puntos, sigue siendo, por una jornada más, líder del fútbol español. Con ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, comenzaríamos destacando sus grandes duelos de forma individual y comenzaríamos destacando el duelo entre Elche Club de Fútbol y la Real Sociedad, enfrentamiento que culminó 1-1, en el que en general veíamos a un equipo franjiverde con mayor capacidad de disposición de dominio, en general 90 minutos en los que fueron el equipo con mayor cantidad de ocasiones, pero lastimosamente no fueron el equipo más certero de cara a puerta, y ello no lo diríamos que en un margen de desmeritar, sino al contrario, diríamos que el reconvertir a futbolistas como Rafa Mir en la zona de extremo, recordemos normalmente toda su carrera como delantero, y además de ello aprovechar que el buen nivel que está demostrando futbolistas en el centro del campo para sostener como como Marc Aguado, demuestran también algo más de confianza para futbolistas como Febas, y además de ello de su compañero en la dupla ofensiva en Mendoza, lo cual permite algo más de disponibilidad a la hora de expandir y replegarse, una de las mejores cualidades de este Elche, que le cuesta poco el poder llegar a estar en línea del último tercio y poder
puede llegar a ser más efectivo a la hora de la sinergia que representa ello, que rápidamente está en el último tercio y no lo piensa dos veces para rematar. Diríamos que ello se mantuvo en una muy buena idea para lo que fue el partido, pero lastimosamente no fueron tan intuitivos a la hora de aprovechar las chances. Con ello encontrábamos una Real Sociedad que nos mantuvo con la duda de si el primer tiempo sería la demostración del partido en general, uno en el que perdieron bastantes duelos, no fueron muy dinámicos en las transiciones y de nuevo dependieron de las rachas en los que futbolistas desequilibrantes como Brais Méndez pudieran llegar a conectar diríamos con los finalizadores o los que deben llegar a ser finalizadores como los Gonzalo Guedes y además de ello los Take Kubo, y en ello bueno veíamos algunos brotes verdes, pero no sería hasta la segunda parte que el equipo empezaría a tomar algo más de posesión y con el cansancio del rival empezarían a tener mejores transiciones a la hora de el despliegue en el centro del campo. Con ello bueno todavía se resiente bastante el elegir cuál pueda llegar a ser el mejor centro del campo para esta Real Sociedad, si con los John Gorrochategui, con los Carlos Solore y los Brais Méndez, o debería llegar a haber algo más de rotación para esta zona con los Pablo Marino, los Luka Susic. La verdad es que hay muy buenas opciones para tratar de lograr algo más, y con la reincorporación de futbolistas como Umar Sadik y tal vez como se está tratando al día de hoy de mantenerles por la zona de la banda, veremos cómo se pueda llegar a suplir las necesidades. Aún así, al final representó una acción de punto de tiro penal que favoreció, por supuesto, a su eterno capitán, Mikel Oyarzabal, y con ello de nuevo aportando en un momento importante, que no es noticia, un futbolista fantástico, pero que de nuevo nos deja la duda de cómo afrontar la adversidad por parte de la Real, ya que se notó bastante que futbolistas desequilibrantes sí, que estaban siendo la pieza insignia para el equipo, como Ander Van Errechea, al no estar por lesión, pues sus capacidades se notaron bastante al ser ausentes. Con ello, bueno, un paso para los Yurudin a la hora de salir de la mala dinámica, que el duelo en Pamplona ante Athletic Club represente algo y especialmente diríamos tratar de engancharte a lo más positivo, que es enfrentarte a un Elche en casa y salir vivo, que bueno, no es mucho, pero es la oportunidad de que el equipo trate de recompensarse con algo para generar algo más de sintonía. Como sintonía pudo llegar a representar la importante victoria de Atlético de Madrid ante Levante Unión Deportiva, de lo que culminó 3-1, parecía cada vez más cerca del 3-2, con una acción algo polémica al final de cómo se decidió el fuera de juego por parte del equipo granota, pero que en general representan a un Atlético de Madrid que realmente está aprendiendo de sus errores a la hora de sentenciar los partidos, se está volviendo mucho más dinámico en las transiciones y realmente se siente, diríamos que es algo que realmente le pedíamos que nos demostrara en este inicio de campaña, que está tratando de encontrar el mejor espacio para que Alexander Sorloth trabaje en pos de él en su margen individual como futbolista, porque todos los futbolistas por supuesto quieren brillar, pero también el margen de que ello represente que Atlético de Madrid tenga o obtenga buenas recompensas, y ellos se están notando un poco más para el desarrollo de las últimas jornadas. Con ello llegaba a este partido que era clave debido a que le enganchaba de nuevo a las primeras 3 plazas y no tenía que depender directamente de lo que sucediera entre Real Club Deportivo Español y Villarreal. Con ello, bueno, esta pelea por ahora mantienen que están cerca de los del equipo del submarino amarillo, pero la dinámica de que también les mantiene como uno de los potenciales candidatos a la pelea por el título, se mantiene cerca a través del margen de puntuación, lo cual, bueno, son más de 5 de diferencia de equipos como Real Madrid, sí, pero todavía la dinámica de que realmente poco a poco el trabajo puede llegar a hacer que el equipo compita, y ello diríamos que es lo positivo al día de hoy, que puede representar algo más fructífero para el día de mañana. Con ello el mantener durante tanto tiempo la dupla en Marcos Llorente y además de ello en futbolistas como Alex Baena dio fruto hasta el final, ya que fue a través de ellos que se pudo llegar a empujar a no solo pasar de encontrar el empate, sino rápidamente tomar la ventaja, y luego más adelante de nuevo rompiendo cifras de alto nivel con Antoine Griezmann, que básicamente le bastó con menos de 27 segundos de estar en el campo y anotó su gol, y de nuevo siguiendo manteniéndose como uno de los grandes goleadores de la historia de la liga. Realmente espectacular su labor, y diríamos que más importante, representan que en un momento en el que Julián Álvarez ha perdido algo más de potencia o calibre en lo goleador,
no siendo, diríamos, este futbolista que puede aportar gol, gol y gol en las últimas jornadas. No es que sea un mal futbolista, sino que es natural que el nivel extraordinario que estaba demostrando tarde o temprano le dejará una pequeña sequía, que es lo que está viviendo al día de hoy. Nada peligrosa de cara a una sequía que le represente que ya está bajando el nivel, sino lastimosamente no tanto acierto de cara a puerta como habría en otros partidos. Aún así, a través de su papel se entiende por qué Atlético de Madrid pudo llegar a ganar, porque Antoine Griezmann marcó el segundo gol para el tercer gol de Atlético de Madrid, o sea, su doblete para el tercer gol de Atlético de Madrid, y además de ello una dinámica que les mantiene más cerca de cara a las primeras tres posiciones, bastante importante, y como ya ha demostrado en el pasado, este Atlético de Madrid funciona mejor cuando la dinámica empieza a representar una recompensa que empieza a crecer y a través de la consistencia, que es algo que básicamente es una ideología o una religión para este Atlético de Madrid, depende mucho de ella y por ahora para las últimas 4 jornadas le ha representado victorias ante equipos como Sevilla, Real Betis Balompié, básicamente ha tenido que visitar Andalucía y además de ello también ante equipos como Levante Unión Deportiva y Club Atlético Osasuna, de los que se espera que pueda llegar a ganar y pueda llegar a demostrar un impulso más fuerte para enfrentar a los equipos, diríamos, con mayor constancia y relevancia competitiva en la división al día de hoy, los Villarreal, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, que están al día de hoy peleando por las plazas más altas en la clasificación, y por ahora Atlético de Madrid da un paso importante para tratar de mantenerse cerca de ellos. Con ello pasaríamos a destacar justamente uno de los grandes equipos que está pendiente a tratar de mantener esta ideología y tenía un duro rival para tratar de maximizar el esfuerzo. En este caso estamos hablando del duelo entre Athletic Club y Real Oviedo, enfrentamiento que culminó 1-0. Importante también para no solo definir que pueda llegar a mejorarse la situación del equipo del País Vasco a través de lo que fue la dura derrota en el derbi de Pamplona, sino también la dinámica goleadora, que yo diríamos que es lo más preocupante al día de hoy, en el que futbolistas que no puedan llegar a ser tan interactivos con el desarrollo del balón y la competitividad en las zonas ha hecho que este Athletic Club sea más dependiente de figuras contrastadas y cuando no están, bueno, la temporada ha demostrado porque están en una zona algo baja de cara a sus ambiciones. Aún así todavía tienen tiempo para seguir trabajando y diríamos que este tipo de partidos demuestra que hay mucho con lo que trabajar, en el que destaca un Nico Williams en una jugada individual en la que logra regatear a 3 diferentes futbolistas y con ello un auténtico cañonazo que le representa la victoria para el equipo. Más adelante a través de en general el duelo vimos una composición diríamos más ambiciosa de destacar el papel de futbolistas como Unai Simón o por supuesto Daniel Vivian y además de ello a Emery Laporte. El problema es que seguir destacando a la defensa en un momento en el que necesitabas poder llegar a mantener algo más de impulso para un marcador más potente, diríamos, nos demuestra la tónica de que este Atlético de Madrid este Athletic Club tiene buenas dinámicas con las que poder llegar a lograr algo más, pero lastimosamente tiende a poder llegar a desarrollar buenos momentos, pero estos se escasean bastante y no pueden llegar a ser un equipo más determinante en el campo que pueda llegar a controlar más las situaciones y con ello este Real Oviedo, a pesar de que también vive un estado de forma en el que la verdad lastimosamente la transición entre Paunovic y Carrión no le ha brindado de algo más de ilusión a la hora de dar este segundo impulso para tratar de pelear mejor de cara a la temporada. Con ello, bueno, veremos qué tal le pueda llegar a seguir manteniendo duelos más accesibles jugando en casa, por ejemplo. Y por parte de Athletic Club diríamos que la dinámica también será interesante para futbolistas como Selton Sánchez, que pudieron llegar a formar parte del 11 titular y que se espera bastante de ellos y que realmente demostraron momentos interesantes de cara al partido. Con ello en general una victoria importante para Athletic Club para borrar la mala racha, pero importante que ello no se los convierta en un pequeño stop y para la siguiente jornada ver lo mismo de siempre, un Athletic Club que no pueda llegar a ser más coherente de cara a las necesidades y más competitivo de cara al papel de sus futbolistas clave. Con ello, tarde o temprano tendrán que salir a dar el paso hacia adelante varios de estos futbolistas para demostrar que este Athletic Club puede pelear hasta el final. Como una pelea hasta el final pudo llegar a demostrar el duelo entre
Rayo Vallecano y Real Madrid, uno de los duelos más interesantes de la jornada, ya que representaba la oportunidad para el equipo madrileño de rápidamente borrar lo que fue la dinámica europea ante el Liverpool, recordemos a través de una derrota para la UEFA Champions League en la fase de liga, y que aunque fue una derrota a través de un marcador corto por el 0-1, sí representó que el equipo de nuevo nos demostraba esta cercanía a la enfermedad, por denominarlo de alguna forma, no desmeritoria, simplemente un parafraseo de los síntomas que había dejado la campaña anterior, que es poca capacidad y inefectividad a la hora de romper bloques bajos, y además de ello de mantener la tónica de que cuando el rival trata de que tú juegues o desarrolles juego horizontal, no puedas llegar a ser tan desequilibrante, básicamente un juego de anclaje en el que siempre el rival te propone una línea defensiva en lanza, y ello no permite que futbolistas desequilibrantes en el centro del campo puedan llegar a intervenir en el último tercio y siempre depender de la zona de las bandas para poder llegar a acercarse a la última línea. Y de ello de nuevo vemos una Rayo Vallecano que realmente es un equipo altamente trabajado y que desde el principio notaba que sus laterales tendrían que sufrir hasta el minuto 90 dando el doble del esfuerzo de los rivales para poder llegar a mantener la portería a cero, algo muy difícil, pero que con los Pep Chavarría y los Rayú demuestran que por ahora este Athletic Club de la mano de Íñigo Pérez tiene una de las mayores características que demuestran a un equipo ganador o un equipo convincente al día de hoy en la liga, que los futbolistas creen en la ideología y en el planteamiento dado, y con ello también están demostrando buena credibilidad del papel del entrenador Íñigo Pérez, perdón, Íñigo Pérez, perdón, lo estábamos dudando. Con ello, para el partido para Real Madrid se decide apostar por un doble pivote un poco más técnico de la mano de Camavinga y Arda Güler, y además de ello también poniendo en el once titular a Brahim Díaz, lo cual básicamente trataría de brindar de algo más de protagonismo en la capacidad de la posesión y en la capacidad de poder llegar a ser más interactivo en los momentos clave, básicamente de aprender lo que trata de proponer el rival, y que futbolistas dinámicos como los dos mencionados, el turco y el marroquí, pudieran llegar a básicamente entender el mejor espacio para desequilibrar. Pero de nuevo nos encontrábamos con futbolistas rivales, con Pape Ciss y además de ello Unai López, que trataban de hacer marcajes específicos para que los menos técnicos o con menor calidad tuvieran la posesión para Real Madrid, y con ello de nuevo depender de las bandas, algo que diríamos no se mantiene como una enfermedad peligrosa para Real Madrid, pero sí una tónica en la que de nuevo el equipo tiene que depender de tener que explotar a su referencia ofensiva y no lo logra. Con ello un partido en el que Kylian Mbappé se ve poco conectado de cara a puerta, y además de ello una labor de una figura de 10 que no se notó bastante debido a que Jude Bellingham tiene grandes cualidades, pero nunca ha sido un creador de juego, más bien un futbolista que puede llegar a aprovechar las transiciones, es un gran lector de juego, y sé que ello puede llegar a sonar muy semejante a un centrocampista ofensivo, pero en general es un futbolista un poco más de capacidad de reacción y no capacidad de acción a la hora de fomentar, por ejemplo, control de un partido a través de sus cualidades con el pie en la distribución, porque en el margen de la ofensiva sí realmente es un futbolista realmente prometedor a la hora de controlar los partidos, pero en duelos como estos en los que tienes tan poco espacio defensivo, necesitas una figura que pueda llegar a ser más técnica e interactiva con los Vinicius Junior y los Kylian Mbappé. Además de ello, en general, un partido en el que Vinicius Junior demuestra que todavía es bastante convincente su capacidad a la hora de ejecutar un rol individual. Básicamente un rol individual que pueda llegar a anclar o proteger al equipo a través del slalom, la capacidad del regate y la velocidad, pero Real Madrid no pudo llegar a aprovecharlo a la hora de fomentar mejores chances, y ello le representó perder puntos en la pelea por el título. No es algo peligroso, pero sí mantiene la dinámica de que su perseguidor, Fútbol Club Barcelona, estará pendiente a cualquier margen de debilidad y con ello tratar de volver a alcanzarle. Ya son 3 puntos de diferencia, lo cual demuestra que por ahora esta pelea por conocer quién será el campeón promete ser muy interesante a seguir por parte de, por ejemplo, ver si estos equipos pueden llegar a rápidamente volver a la dinámica competitiva, que es algo que necesita los de Xabi Alonso. Con ello, rápidamente, antes de poder llegar a hablar de otro de los grandes duelos de la jornada, pasaríamos a darle un rápido vistazo, una visita a Valencia, hablando también de uno de los interesantes duelos de la jornada, el duelo entre Valencia y Real Betis Balompié. Por parte de Valencia,
le da un poco de tiempo, especialmente de tiempo para demostrar que por ahora el papel de su entrenador puede llegar a seguir siendo prometedor a la hora de mantener el barco a flote. Ahora, lastimosamente, sigue siendo un barco que tiene muchas fugas y ello representa que al cualquier abismo de iceberg en el camino, para seguir el parafraseo, todos quieren saltar del barco y se entiende. Lastimosamente, este Valencia vive en esta tónica en la que siempre tienes que ver cuál pueda llegar a ser el siguiente camino a luchar y con ello momentos difíciles o decepcionantes deportivamente. Aún así logran un partido ante un Real Betis Balompié que de nuevo nos demuestra que tiene buenas creaciones de juego, capacidades en la finalización, pero es incapaz de poder llegar a tener algo más de sinergia a la hora de tomar el balón y rematar. Siempre tienen esta segunda jugada a la hora de prolongar el duelo para definir de la mejor manera posible y a veces, especialmente para la línea del delantero centro, tienes que ser un poco más individualista, poder llegar a finalizar la jugada como lo que eres, un delantero centro, y con ello mantener algo más de, diríamos, margen de régimen a través de las bandas, porque estamos viendo un Real Betis Balompié en el que los Abde y los Anthony siempre quieren alargar la jugada, y con Camilo el Cucho Hernández, que básicamente son futbolistas que quieren hacer el mejor gol para Real Betis Balompié y no quieren finalizar rápido. Con ello el primer tiempo se notó bastante que hubiera sido una mejor opción de tratar de ser más certeros que eficientes y tratar de dar el golpe a un Valencia que dejaba muchos espacios, y con ello se entiende el 1-1, un equipo que reaccionó, pudo llegar a demostrar su talento a través del colombiano y con ello mantiene buenas cifras. No le mencionábamos anteriormente porque esté haciendo un mal trabajo, al contrario, creemos que el buen trabajo que está haciendo el día de hoy puede llegar a ser el camino para que siga creciendo. Este Real Betis Balompié necesita un goleador con un margen más de que se trabaje para él y que no él tenga que trabajar para el equipo, tenga que ser un margen más equilibrado y con ello la dinámica de que tal vez puedan llegar a lograr algo más ambicioso. Además de ello, como mencionábamos por parte de Valencia, la dinámica de que por ahora obtienen algo de tiempo, especialmente para un parón de selecciones en el que parecía que si podía llegar a haber una derrota y por goleada, tal vez habría un cambio y uno bastante fuerte. Así mismo encontramos un cambio muy interesante a través de la dinámica, previo a hablar del once titular, del duelo en Balaídos a través de Real Club Celta de Vigo y por supuesto Fútbol Club Barcelona, enfrentamiento que culminó con un 2-4, uno que en general nos deja por ahora un Fútbol Club Barcelona que diríamos demuestra un margen de nuevo más importante a la hora de lo que es la transición de su juego. ¿Qué queremos decir con ello? Durante el inicio de la campaña anterior y el inicio de la era Hansi Flick, Fútbol Club Barcelona siempre se destacó como este equipo altamente intrépido, pero del que siempre se le destacaba es altamente goleador y muy talentoso e entretenido de ver. El problema es que para ganar un partido tiene que hacer resultados como estos, 4-3, 3-4, 6-2, márgenes que demuestran que el equipo es altamente competente ante rivales que no tienen miedo de poder llegar a demostrar también sus cualidades. Y en ello, en las últimas jornadas veíamos que el equipo era incapaz de demostrar esta capacidad. Y aunque diríamos que solo es el primer paso para tratar de recordar tu mejor nivel y tratar de que la evolución de la línea adelantada tiene que convertirse en una realidad, porque equipos altamente trabajados, altamente eficientes a la hora de creer en la dinámica de juego, básicamente a la hora de la par de equipos como el de Íñigo Pérez, hablando de este Celta de Claudio Giraldes, constantemente demostraron que aunque la favorabilidad de cara a puerta te representó ser el mejor en el campo, hubieron momentos en los que realmente pudo llegar a peligrar esta deriva. Con ello, realmente vimos un primer tiempo por parte de Celta realmente excelente, muy buenas transiciones y un trabajo realmente competente por parte de la línea de ataque con los Pablo Durán, Ferran Jutgla y además de ello de Borja Iglesias, que diríamos que el Panda realmente tuvo estos trabajos de constante sacrificio y se notó para la segunda parte en el que ya no podía llegar a ganar los duelos y se notaba un poco más desgastado y por ello constantemente caía al suelo, de que valió mucho la pena lo demostrado en el primer tiempo, pero lastimosamente el equipo no pudo llegar a empujar por más y de ahí la capacidad técnica de este Fútbol Club Barcelona, que no diríamos cesa la capacidad de demostrar o
perdón, demostrar no, aprovechar un pequeño espacio de debilidad del rival, y de ahí se entiende la victoria, que a través de una transición de centro de nuevo para buenas acciones de futbolistas como Marcus Rashford y Lamine Yamal, representaron buenas conexiones con futbolistas como Robert Lewandowski, y de ahí de nuevo el polaco nos demuestra que a la hora de volver de su lesión sigue pudiendo llegar a ser uno de los grandes referentes de la división. Se pone en el top 3 de máximos goleadores de la liga al día de hoy con 7 tantos, realmente increíble. Ayudó bastante que pudiera llegar a marcar un hat-trick en este partido, y especialmente que pudiera llegar a marcar uno de tiro de punto, tiro penal, perdón, de tiro de punto de tiro penal. Con ello, bueno, la verdad es que en general diríamos hay buenos aspectos por los que, por ejemplo, el aficionado blaugrana pueda llegar a creer en este Fútbol Club Barcelona y en el trabajo que se está desarrollando para hacer el equipo más competitivo y de nuevo también alejarse de la dinámica de las lesiones. Pero también diríamos que se mantiene este espacio en el que hay que seguir corrigiendo errores, como las líneas adelantadas y la progresión específicamente de no simplemente decir las líneas adelantadas son un problema, sino tratar de entender por qué lo son, y específicamente lo están siendo a la hora de la dinámica de la zona de los laterales, en el que los retrocesos están siendo muy malos a la hora del soporte del centro del campo y del soporte de los centrales. Con ello se necesita algo más de básicamente un paso más fuerte por parte del papel de la saga defensiva por parte de Pau Cubarsí o Araujo, si son ellos en el 11 titular, y además de ello del centro del campo, porque es ahí con algo más de predisposición a generar marcaje y evitar que cuando se pierda el balón por parte de Fútbol Club Barcelona siempre haya alguien o un centrocampista, un defensa central que pueda llegar a intercepcionar la línea de remate, el equipo pueda llegar a obtener más confianza, ya que fue ahí donde Celta obtuvo dos remates y con ello 2 goles, que era lo que tratábamos de decir, ya que realmente este Fútbol Club Barcelona depende mucho de laterales adelantados que puedan llegar a mantener la sinergia de cara a la transición. Por ello pedirle simplemente que mejoren en los adelantamientos, pues es algo que se te va a pedir todos los días, pero un margen más realista a la hora de pedir una consigna más de soporte al centro del campo, especialmente para la figura de pivote, como los Frenkie de Jong o el futbolista que pueda llegar a ser, los Marc Casado, los Marc Bernal, dependiendo del 11. Realmente puede llegar a ver un Fútbol Club Barcelona un poco más dinámico en las transiciones y mucho más cohesivo a la hora de evitar remates como los que vimos ante Celta, altamente efectivos, pero en los que también se reluce la incapacidad defensiva del equipo a la hora de la línea adelantada. Con ello, rápidamente culminaríamos este análisis destacando al mejor 11 de la jornada número 12 de la Liga. En este caso, en portería, destacaríamos a Augusto Batalla. Además de ello, en el bloque defensivo, 2 futbolistas del submarino amarillo a través de Alfonso Pedraza y además de ello de Renato Veiga. Un buen trabajo por parte de ambos para la victoria ante este duro Real Club Deportivo Español, que su racha está empezando a ser algo más compleja, pero sigue siendo un gran equipo. Además de ello, en la línea les acompañan Nobel Mendy, figura excepcional para entender cómo fue el trabajo de Rayo y cómo pudo llegar a anular a un duro Real Madrid, en el que sí se notó cierta incapacidad ofensiva, pero también un Rayo que peleó hasta el final para hacer la realidad. Con ello, gran trabajo por parte del nigeriano. Además de ello, también más adelante con Pablo Maffeo, muy importante también para la victoria ante Getafe. En el centro del campo destacaríamos a Alex Baena y Arda Güler, un poco reconvertidos, pero realmente su papel a la hora de la técnica fue fundamental para entender que uno pudiera llegar a empujar hasta el final para tratar de cambiar el resultado y otro convertirse por ahora en una figura que realmente está desatascando a Atlético de Madrid en los momentos importantes y con ello mejores actuaciones de cara a la finalización, muy importante para los colchoneros. En la línea de las bandas, Marcos Llorente e Iñaki Williams, básicamente las figuras que fomentaron la victoria, un gran trabajo, especialmente un crecimiento competitivo importante para Marcos Llorente, que básicamente toma toda la banda derecha como si fuera de él y no importa el rival. Por ahora en estas últimas jornadas está desarrollando un buen trabajo. Además de ello, como figura en la línea de ataque destacaríamos a Gerard Moreno y a Robert Lewandowski, que ambos hicieron un trabajo excepcional para la labor de sus partidos y de sus equipos, y ello les representó victorias muy importantes para la clasificación. Con ello, la figura del entrenador sería para Hansi Flick,
buen trabajo en general para lo que representa la victoria, ya que de nuevo te enganchas un poco más cerca de la primera plaza en la liga y la ilusión de que el equipo tal vez poco a poco está encontrando su mejor momento y con ello también la fotografía de la jornada en pos del beneficio de ganar ante un duro rival en un gran escenario como lo es Balaídos y además de ello también el brazalete de capitán y con ello el futbolista de la jornada sería para Robert Lewandowski y por supuesto también la fotografía de la jornada, pieza fundamental para entender este importante paso para, ¿por qué no?, mantenerse con la ilusión de seguir logrando algo más en la liga. Con ello culminaríamos este análisis con su opinión y por supuesto preguntándoles quién creen al día de hoy que pueda llegar a ser llamado el mejor fichaje de la temporada. Hemos visto fichajes de alto nivel en el inicio y por ahora muchos de ellos ya están destacando. Por ejemplo, Marcus Rashford, uno de los mejores asistidores de Fútbol Club Barcelona, o Alberto Moleiro, uno de los grandes referentes al día de hoy para el submarino amarillo. Por ello nos encantaría poder llegar a saber su opinión en los comentarios. Además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.